Roma, año 39, después de Cristo. La ciudad eterna respira, pero no vive. Los mercados del foro hierven de voces, de olor a pan recién horneado y a especias de oriente. Pero bajo esa aparente normalidad, flota un hedor distinto en miedo. Un miedo denso, pegajoso, que se mete entre las túnicas y se adhiere a la piel como sudor frío. Todas las miradas, aunque disimulen, se alzan hacia la cima del Palatino. Aquel monte que antes simbolizaba la grandeza de Roma, se ha convertido en una herida abierta, en una boca negra, que devora todo lo puro que aún quedaba en el mundo. Allí arriba ya no gobierna un hombre. Allí arriba mora algo que se hace llamar Dios y que huele a podredumbre. Cayo, Julio César, Augusto Germánico. El nombre que la plebe aún susurra con cariño infantil. Calígula, Botitas. El mismo niño que hace 25 años corría entre las tiendas de campaña del Ring, vestido con una lorica diminuta, mientras los legionarios reían y lo alzaban en hombros. Ese niño ya no existe. En su lugar hay un vacío con forma humana que se viste de púrpura y que ha descubierto la verdad más aterradora que puede aprender un ser mortal. Cuando nadie puede decirte no, cuando la ley eres tú y la muerte es solo un capricho, la humanidad se disuelve como sal en el agua. Lo que vamos a contar no son las anécdotas de orgías que los historiadores posteriores exageraron para vender libros. No hablamos de excesos de vino ni de incesto teatral. Hablamos de algo mucho más frío, más calculado y por eso mismo, infinitamente más cruel. Un sistema creado con precisión quirúrgica para triturar el alma de las hijas más nobles de Roma y convertirlas en fantasmas antes de que cumplieran los 18 años. Las crónicas oficiales lo borraron. Los senadores que sobrevivieron quemaron los documentos. Pero las piedras del Palatino aún recuerdan. Y los esclavos que limpiaban la sangre en silencio también. Todo empezó como un honor. Así lo presentaban los heraldos imperiales cuando llegaban a las domus patricias con pergaminos sellados con lacre púrpura y oro. La divina majestad ha elegido a tu hija para servir en el círculo íntimo de la familia imperial. Es el mayor honor que puede recibir una doncella romana. Los padres sabían leer entre líneas. Sabían que esa frase era una sentencia de muerte en vida. Negarse era traición. Aceptar era entregar a tu propia sangre al monstruo. Las elegidas eran siempre las mismas. Hijas de las 14 familias más antiguas. Belleza que quitaba el aliento. Y sobre todo, vírgenes. Porque para Calígula, la virginidad no era una virtud. Era un trofeo que solo él tenía derecho a romper. Las trasladaban al anochecer, en literas cerradas, sin ventanas, escoltadas por pretorianos mudos. El viaje duraba apenas media hora, pero era suficiente para que las niñas, porque eso eran niñas, empezaran a temblar sin saber por qué. Cuando las puertas del palacio se cerraban tras ellas, Roma desaparecía. Entraban en otro mundo. Calígula lo había bautizado con cruel ironía el jardín de Venus Ana. Simple vista, era el lugar más hermoso jamás construido por manos humanas. Mármol rosa de Numidia, fuentes que cantaban día y noche, pavos reales paseando entre rosas traídas de Persia, esclavos que vertían perfumes orientales en el aire cada hora. Las habitaciones parecían sacadas de un sueño en camas, con dosel de seda púrpura, espejos de plata pulida, joyas que ninguna reina había lucido jamás. Pero ese lujo no era un regalo, era la primera fase de la tortura. Las obligaban a bañarse en leche de burra 3 veces al día. Les prohibían usar sus nombres. De un día para otro, una joven llamada Junia Paulina pasaba a ser número 7 o, peor aún, Cervatilla. Les quitaban hasta el derecho a ser personas. Y luego venía la espera. La espera era el verdadero cuchillo. Nunca sabían cuándo llegaría la llamada. Podían pasar días, semanas, incluso un mes entero de calma aparente. Y de pronto, en mitad de la noche, el sonido de sandalias claveteadas en el mármol. Un golpe seco en la puerta y una voz
sin emoción. El divino Cayo te requiere. En ese instante el corazón se detenía, porque sabían que no había forma de prepararse para lo que venía después. El jardín de Venus nunca dormía, pero tampoco vivía. Era un lugar donde el tiempo se pudría. Durante el día, las jóvenes caminaban como sonámbulas entre columnas de mármol, vestidas con túnicas de gasa tan fina que la luz las atravesaba como si estuvieran desnudas. Llevaban collares de oro macizo que pesaban tanto que les marcaban la piel. Eran joyas, sí, pero también cadenas. Calígula aparecía cuando quería, a veces al amanecer, a veces a medianoche, nunca avisaba. Entraba solo o con su séquito de senadores borrachos y pretorianos que miraban al suelo, porque ya no soportaban ser testigos. Y cuando entraba, el aire cambiaba, el perfume se volvía nauseabundo, las risas se congelaban. Y las niñas, porque repito, eran niñas, sentían como el miedo les trepaba por la garganta como bilis. Él las inspeccionaba como quien inspecciona caballos antes de una carrera. Se acercaba, les levantaba la barbilla con dedos helados, les abría la boca para ver los dientes, les palpaba los pechos como quien prueba la madurez de una fruta. Y hablaba alto, para que todos oyeran. Mira qué cuello tan largo tiene la número 3, perfecto para morder. Esta todavía llora. Me gusta cuando lloran al principio, después se les acaba la lágrima, y eso ya aburre. Y los senadores reían. Reían porque si no reían, mañana sus propias hijas estarían allí. Después venía el banquete. No un banquete cualquiera. Un banquete donde ellas eran el espectáculo principal. Las sentaban en triclinios de marfil, desnudas salvo por las joyas, delante de sus propios padres. Sí, has oído bien, en Calígula exigía que los padres asistieran. Los invitaba de honor. Y allí estaban ancónsules, pretores, hombres que habían mandado legiones, viendo cómo el emperador metía los dedos entre las piernas de sus hijas mientras les servía vino en copas de oro. Y tenían que sonreír. Si un padre apartaba la mirada, un pretoriano le ponía la espada en la nuca. Si una madre sollozaba, se la llevaban y nunca volvía. Una noche, Calígula eligió a Livia Drusila, 16 años, hija del cónsul Marco Livio Onla. Habían traído así a 3 semanas. Todavía conservaba esperanza. La hizo levantarse en medio del salón. La obligó a caminar desnuda entre las mesas mientras los invitados aplaudían. Luego la puso de rodillas frente a su padre. Marco Livio, mírala bien. Esta noche voy a hacer con tu hija lo que tú nunca te atreviste a soñar con tu esposa. Y tú vas a darme las gracias. El cónsul, un hombre que había ganado 3 triunfos, se levantó temblando y dijo, con la voz rota: gracias, divino Cayo, por honrar a mi familia. Livia vomitó allí mismo. Calígula se rió tanto que se le saltaron las lágrimas. Después se la llevó, no al lecho imperial. Eso habría sido demasiado rápido. La llevó a una sala especial que había mandado construir en paredes negras, suelo de mármol negro, antorchas rojas. Allí había músicos ciegos, porque los que tenían ojos no duraban mucho. Y había reglas. Regla número 1. No se podía gritar demasiado fuerte. Si gritabas, te metían un trapo en la boca, empapado en vinagre. Regla número 2. Tenías que mirar a los ojos al emperador todo el tiempo. Si cerrabas los ojos, te los abrían con los dedos. Regla número 3. Al terminar, tenías que besar su mano y decirle: gracias, mi Dios. Lo que pasaba allí dentro no era sexo. Era una ejecución lenta del alma. Calígula no buscaba placer, buscaba destruir. Quería ver el momento exacto en que la luz se apagaba en los ojos de una niña. Y cuando lo conseguía, se excitaba más que con cualquier caricia. Después venía la fase más perversa, la ternura falsa. Al día siguiente, la misma Livia despertó en una cama cubierta de pétalos de rosa. Calígula estaba allí, acariciándole el pelo, llorando. Perdóname, mi amor. Anoche
Estuve poseído por el dios. Tú eres mi Afrodita reencarnada. Toma, esto es para ti. Y le regalaba un collar de perlas que valía más que toda la provincia de Sicilia. Y Livia, rota, confundida, abrazaba al monstruo porque era el único ser humano que le hablaba con suavidad en aquel infierno. Eso era lo que destrozaba de verdad, no los golpes, no las violaciones, la esperanza envenenada, porque después de la ternura volvía la brutalidad, y después de la brutalidad, otra vez la ternura. Era un péndulo diabólico que volvía locas a las niñas. Algunas empezaban a esperar la llegada de Calígula, porque al menos, cuando estaba él, sentían algo. El vacío era peor que el dolor. Y luego estaba la competencia. Calígula enfrentaba a las niñas entre sí. Hoy la que me complazca más se salva de la sala negra, Han la que menos. La compartiré con los germanos. Y las niñas, desesperadas, se humillaban unas a otras. Se delataban en sí, arañaban por un segundo de favor. La solidaridad. Moría la primera. Cuando se cansaba de una, no la devolvía a casa. Eso habría sido misericordioso. La subastaba a senadores, generales, ricos secuestres. Pujaban en silencio por una noche con la favorita Usadau del emperador, y tenían que pagar con oro y con silencio. Así compraba Calígula la lealtad de Roma, haciéndolos cómplices, porque el que toca una sola vez esa oscuridad ya nunca podrá señalar con el dedo limpio. En menos de 2 años, el jardín de Venus se convirtió en un cementerio de almas ambulantes. Las niñas que habían llegado con 16, 17 años, parecían de 60, ojeras negras, en piel transparente, miradas que ya no enfocaban nada, y entonces empezaron los suicidios. La primera fue Junia Claudila. Se cortó las venas con un fragmento de espejo. La encontraron en la fuente, tiñendo el agua de rojo, mientras los pavos reales seguían paseando. Calígula se enfureció, no por ella, por el espejo roto. Ordenó que desde entonces todas las superficies fueran de metal pulido, irrompibles. La segunda se ahorcó con su propia túnica de seda. La tercera se tiró desde el balcón más alto del palacio. Y cada vez que una moría, Calígula hacía una fiesta, porque la muerte era el único acto de rebeldía que no podía castigar. El año 41 después de Cristo, amaneció con un silencio extraño en el Palatino. Los pájaros seguían cantando, pero dentro de los muros, nadie reía, ya ni siquiera Calígula. El jardín de Venus olía a muerte lenta, a orina, a sangre seca, a perfume podrido. Las niñas que quedaban apenas hablaban. Algunas habían olvidado su propio nombre real. Otras repetían, sin parar, frases que él les había metido a la fuerza en la cabeza. Soy propiedad del dios. Soy feliz sirviendo al dios. En los pasillos, los esclavos ya no limpiaban con la misma prisa. Sabían que pronto todo terminaría. Lo sentían en el aire. Calígula, en su delirio final, decidió que ya no bastaba con romper cuerpos. Quería romper familias enteras en vida. Inventó la visita de gratitud. Permitía que los padres entraran al jardín de Venus, pero solo una vez al mes, y solo bajo sus reglas. Las niñas eran sacadas a la fuerza de sus habitaciones, bañadas, maquilladas, como muñecas, vestidas con las galas más caras. Les pintaban los labios de rojo, aunque tuvieran la boca rota por dentro. Les ponían colirio en los ojos para que brillaran, aunque ya estuvieran muertos. Luego las sentaban en un salón dorado, frente a sus padres, y empezaba la función. Calígula se sentaba en un trono elevado y obligaba a la niña a hablar. Cuéntale a tu padre lo feliz que eres aquí. Cuéntale cómo te cuido mejor que él nunca lo hizo. Cuéntale que me amas. Y la niña, con la voz temblorosa, repetía palabra por palabra. Padre, estoy muy feliz. El divino Cayo me trata como a una reina. Lo amo más que a ti. Y el padre tenía que sonreír. Tenía que asentir. Tenía que decir en voz alta: gracias, divino César, por hacer tan feliz a mi hija. Si alguien rompía el guión,
Aunque fuera con una lágrima, toda la familia era ejecutada esa misma tarde. Una madre, Flavia Gemina, no pudo más cuando su hija de 17 años, con la mirada perdida, dijo: «Lo amo más que a ti, madre». Flavia se levantó y gritó la verdad. Se la llevaron arrastrando por el pelo. A su hija la obligaron a mirar, mientras le cortaban la garganta a su madre en el patio. Y luego le dijeron: «Mañana le contarás a tu padre lo mucho que disfrutaste el espectáculo». Esa noche, la niña se colgó con la misma cuerda que habían usado para atar a su madre. Calígula se rió cuando se lo contaron, pero ya reía menos, porque hasta los locos sienten cuando la cuerda se tensa. Y la cuerda se tensó el 24 de enero del año 41. Calígula salió de los Juegos Palatinos por el criptopórtico. El pasadizo subterráneo iba hablando solo, como siempre, diciendo que pronto se casaría con la luna Casioquerea. Y los conspiradores lo esperaban en la sombra. El primer golpe fue en la mandíbula. El segundo le abrió el cuello. El tercero le atravesó el vientre. Cayó de rodillas gorgoteando, con los ojos muy abiertos por primera vez en años. Intentó decir: «Soy Dios», pero solo salió sangre. 33 puñaladas después, el dios estaba muerto. En el jardín de Venus, las niñas oyeron gritos, carreras, espadas. Algunas pensaron que era otra de sus bromas crueles, otras se abrazaron temblando. Y luego, silencio. Un silencio que pesaba distinto. Un silencio sin Elan, pero la libertad no llegó como en las leyendas. Los germanos, la guardia personal que él pagaba con oro, enloquecieron al ver el cadáver. Entraron al palacio matando a todo el que encontraban. Algunas niñas fueron alcanzadas por las espadas mientras intentaban esconderse bajo las camas. Otras murieron pisoteadas en la estampida. Cuando por fin Claudio fue proclamado emperador, el tío tartamudo, que se escondía detrás de una cortina, tomó la decisión más romana de todas: taparlo todo. Las niñas supervivientes fueron sacadas en literas cerradas al amanecer. Les dieron baúles llenos de oro, joyas, tierras y una orden: nunca hablen. Si hablen, sus familias mueren. Si lloran en público, sus familias mueren. Si se suicidan y dejan carta, sus familias mueren. Regresaron a casa, convertidas en fantasmas. En la sociedad romana, una mujer violada era una mujer manchada para siempre. Aunque la violación hubiera sido ordenada por el propio emperador, nunca se casaron, nunca tuvieron hijos. Vivieron encerradas en las partes más oscuras de las domas, como locas de las que la familia se avergonzaba. Algunas se volvieron mudas para siempre. Otras gritaban por las noches y tenían que dormir drogadas con opio. Muchas murieron jóvenes, de pena pura. Sus nombres fueron borrados de los fastos familiares. Sus estatuas fueron destruidas. Sus habitaciones se convirtieron en trasteros. Roma prefirió olvidar. Quemó los documentos, mató a los esclavos que sabían demasiado, y escribió la historia oficial: Calígula estaba loco y ya está. Pero las piedras del Palatino nunca olvidan, y 2000 años después, todavía podemos oír, si escuchamos en silencio, el eco de unas niñas que nunca volvieron a ser niñas. El Imperio Romano conquistó el mundo, pero no pudo proteger a sus hijas de su propio emperador. Y esa es la vergüenza más grande que lleva Roma en la sangre. Si llegaste hasta aquí, no fue por morbo, fue porque algo dentro de ti se negó a mirar para otro lado. Comparte esta historia no para hacer daño, sino para que nunca más nadie pueda decir eso fue exageración de los historiadores, porque no lo fue. Ellas existieron, lloraron, murieron en vida, y merecen, aunque sea 2000 años después, que alguien diga sus nombres en voz alta, y que alguien, por fin, llore por ellas. Gracias por quedarte hasta el final. Suscríbete si quieres que sigamos sacando a la luz las verdades que el poder quiso enterrar, porque mientras alguien recuerde, ninguna víctima volverá a ser solo un número. Nunca más.